Reciban un cordial saludo, estimados aprendices del grupo de patronaje industrial de prendas de vestir, cuya ficha de caracterización es 254-74-20. El motivo de esta grabación es socializarles a ustedes la actividad de aprendizaje número 2, para lo cual me voy a permitir compartir pantalla para efectos de dicha socialización. Lo primero pues será dirigirnos a el enlace de la formación en la plataforma Territorio a través de contenido del curso. Entramos a las actividades y a todas las fases del proyecto. Contenido del curso, inmediatamente se nos va a abrir pues la carpeta de proyectos. Seguidamente nos dirigimos a fase 1, que es en donde estamos trabajando actualmente, la actividad del proyecto 1. Buscamos la guía en la subcarpeta de actividades del proyecto 1. Buscamos la guía de aprendizaje número 1 y abrimos el recurso que es la guía número 1. Por acá se nos está mostrando la guía número 1. Accedemos al recurso educativo de la guía número 1, la cual estamos trabajando en la actualidad. Para abreviar, nos dirigimos a la página 13-14, donde está la actividad número 2 de esta competencia, derechos fundamentales en el trabajo. Mi nombre es José Enrique Caldera Álvarez, soy su instructor o tutor de esta competencia, derechos fundamentales en el trabajo. Por acá estamos viendo la actividad de aprendizaje de la competencia 210-201-501, actividad de aprendizaje 2. Se llama el resultado de aprendizaje número 2, reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Para adelantarnos un poquito, les comento que esta actividad de aprendizaje número 2 consta de 4 evidencias, y en el desarrollo de la grabación pues vamos a ir explicando la número 1 y la evidencia número 2, ya que las evidencias 3 y 4 serán materia de desarrollo en las próximas semanas, de acuerdo al calendario, en la segunda mitad del mes de julio del presente año. Entonces nos hace acá una presentación, la actividad de aprendizaje número 2, y nos dice: esta actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Esta es una afirmación que hace a manera de introducción para presentarnos las actividades que vamos a desarrollar. Seguidamente nos dicen: los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales, y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo, consagrados por la Organización Internacional del Trabajo, cuyas abreviaturas son OIT, y es la entidad o el organismo internacional que dictan los lineamientos o marcan las pautas que deben seguir, o debemos seguir en el caso de Colombia, todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en materia de legislaciones laborales,
debemos seguir las pautas y los lineamientos o las recomendaciones que en materia laboral dicta la Organización Internacional del Trabajo, en gracia de un concepto que conocemos como el bloque de constitucionalidad, que involucra las leyes, las constituciones, los tratados internacionales, los convenios, los protocolos, las convenciones internacionales. Todas esas disposiciones normativas, en su respectivo rango, hacen parte de un todo que conocemos con el nombre de bloque de constitucionalidad. Bien, siguiendo con la presentación de la actividad número 2, nos dice: con el presente proceso de aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleve al ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón, serán orientados por sus instructores mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Así es, apreciados aprendices, que vamos entonces introduciéndonos a lo que será la primera y segunda actividad o evidencia, la primera y segunda evidencia de esta actividad número 2, actividad de aprendizaje número 2, de esta competencia, derechos fundamentales en el trabajo. Para la primera evidencia, entonces, nos propone la guía de aprendizaje realizar un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Y para eso nos propone desarrollarlo de la siguiente manera: en forma de cuestionario, responder unas preguntas sobre los temas propuestos para esta actividad de aprendizaje 2, estudiar el material de formación, analizar su contenido y con base en ello contestar a conciencia, producto del análisis previo, por supuesto, responder a estos interrogantes que nos formula la guía de aprendizaje número 1. ¿Qué es trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiríamos cada uno de nosotros el concepto de trabajo digno, que es diferente, aunque son tangencialmente, comparten elementos, son conceptos diferentes, el trabajo decente y el trabajo digno? Entonces, a través de la lectura del material de formación, vamos a comprender cuál es la diferencia y cuáles son los elementos que comparten entre sí estos dos conceptos, trabajo decente y trabajo digno. Siguiente pregunta: ¿por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? Acá ya nos está haciendo una orientación del concepto de trabajo digno, o nos sugiere que el concepto de trabajo digno es mucho más amplio que el concepto de trabajo decente. Entonces, esa respuesta, por favor, fundamentada en el material de formación, con argumentos, contestarla, por favor. Siguiente pregunta: ¿cómo influye la falta de trabajo en la pobreza, la violencia, la falta de desarrollo? Y explicar la respuesta. Y así nos va haciendo una serie de preguntas que están respaldadas por el material de formación que nos está proveyendo la plataforma Territorio en su respectiva carpeta material de formación. En otros temas nos propone acá que realicemos una lectura de este párrafo que está acá sombreado y con base en estas afirmaciones plasmadas acá en este párrafo, contestar estas preguntas, la 2.1, 2.2 y 2.3. Ya en la pregunta, en el punto número 3, nos propone la lectura de un documento que se llama Derechos Fundamentales en el Trabajo,
que está por acá en el material de formación. Ya vamos a echarle un vistazo al material de formación y con base en este documento pues contestar las preguntas estas que están acá, numerales, los que se desprenden del numeral 3, 3.1, 3.2, 3.3. También debemos realizar la lectura de este documento que se llama Los derechos fundamentales en el trabajo. Y con base en este documento, el contenido de este documento, dar respuesta a estos interrogantes que se desprenden del punto 4, del 4.1 al 4.7. Nos propone también que realicemos una lectura del documento que se llama Cartilla de Derecho Laboral Individual, que lo pueden encontrar acá en este enlace. En este enlace que estamos sombreando podemos encontrar ese documento. Vamos a probar que el enlace esté activo. Vamos a esperar un momento. Si no nos abre, pues contactaremos al administrador del LMS para que nos colabore con este inconveniente lo más pronto posible. Vamos entonces a continuar acá, por favor, con la guía de aprendizaje. Página 14. Página 14, 15. Y vamos por acá, por el punto 5. En todo caso, podemos descargar este documento de cualquiera de nuestro navegador preferido. Podemos descargar Cartilla de Derecho Laboral Individual .pdf y allí nos arroja el documento en PDF. Y con base en él, pues daremos respuesta a los interrogantes que se desprenden del punto número 5. Y hasta allí el informe sobre este tema, pues de la evidencia número 1, de la actividad de aprendizaje número 2. Por acá los lineamientos a tener en cuenta para la entrega de esta evidencia. Realizar el taller, dar respuesta a todas las preguntas, cargarlo a la plataforma en un formato de Word o PDF, mínimo en 3 páginas, mínimo en 3 páginas, por lo que sugiere que esas 3 páginas exigen respuestas argumentadas, respuestas de fondo. No se admiten respuestas vagas o generales o estoy de acuerdo o tiene razón el autor o tiene razón esto, estoy de acuerdo con aquello, sino por favor respuestas que denoten que hemos leído, analizado y comprendido el respectivo material de formación. Para cargarlas nos dirigimos a la evidencia con esta referencia que estoy sombreando acá de la competencia 210.201.501 AA, que es actividad de aprendizaje 2, y evidencia 01, actividad de aprendizaje 2, evidencia 01, que corresponde al taller con estas preguntas que acabamos de socializar. Vamos a echarle un vistazo entonces al material de formación, que también es muy importante abordar ese tema. Material de formación, derechos fundamentales. Material de formación, derechos fundamentales. Nos despliega acá el contenido. Accedemos al recurso educativo, la versión web, y encontramos el contenido, todo el contenido de la competencia para lo que nos compete en esta actividad de aprendizaje número 2,
trabajaremos acá en el capítulo 2 de los contenidos de la competencia. Entonces, allí se nos van a ir desplegando los temas relacionados acá en el taller que vamos a desarrollar. ¿Qué es trabajo decente? Principios de trabajo decente, trabajo digno. Y comenzamos acá hablando de ciudadanía laboral, función del trabajo, función social del trabajo, los derechos en el trabajo. Y por acá, pues más adelante entonces nos van a hablar de la ciudadanía laboral. Funciones del trabajo, función social del trabajo, las organizaciones sindicales, el convenio de trabajo, el concepto de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, la negociación colectiva y sus respectivos enlaces de apoyo para poder desarrollar el tema propuesto. Enlace web, labor de la OIT, que también lo tenemos que tener en cuenta para desarrollar la actividad. Estos conceptos que debemos apropiarlos para desarrollar la evidencia propuesta en esta actividad de aprendizaje número 2. Y bien, la segunda evidencia de esta actividad de aprendizaje número 2 que nos propone la guía de aprendizaje 1 que estamos actualmente desarrollando, nos van a hablar sobre el desarrollo o la participación de un foro temático. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. ¿Qué vamos a hacer en ese foro temático? Desarrollar el tema del convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical. Entonces nos hace acá la presentación para orientarnos. Nos dice, al lado de los derechos laborales individuales, existen una categoría de derechos que ya no tocan solo con la persona que presta sus servicios personales de manera subordinada, sino que también toca con las garantías y derechos tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores como agrupación. En general, el derecho de asociación es la prerrogativa de la que gozan todos los individuos de unirse, organizarse, para defender o alcanzar intereses comunes. Por tanto, hay diversas formas de asociaciones, tales como las cooperativas, las sociedades mercantiles, ONGs u organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, los sindicatos o asociaciones sindicales. El derecho colectivo del trabajo, que garantiza el derecho de asociación sindical, es quizás una de las formas o de las expresiones más importantes del derecho de asociación, pues regula las relaciones entre trabajadores o empleadores organizados con los demás sujetos del mundo del trabajo y la sociedad. Procura de lograr relaciones de trabajo justas que reivindiquen la dignidad humana y el progreso social. Por acá hay un concepto que vale la pena resaltar cuando nos dice el derecho de asociación regula las relaciones entre trabajadores o empleadores, porque así como existen asociaciones sindicales de trabajadores, que son las más comunes, también existen organizaciones sindicales de empresas, es decir, los empleadores de un sector o de un gremio, de una región, se pueden asociar sindicalmente y formar una organización sindical que se conoce como sindicatos de empresa. Entonces, pues para tener también en cuenta y diferenciar que así como hay sindicatos u organizaciones sindicales de trabajadores, también, aunque menos comunes, existen los sindicatos de empleadores. Y por acá, entonces, ya entrando en materia de la participación en el foro,
nos propone realizar la actividad de la siguiente manera. Analice la información sobre convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical que se encuentra dentro del componente formativo y explique con sus palabras las siguientes preguntas. Recuerden, esto lo vamos a hacer en el foro temático que es la evidencia 2 de esta actividad 2. Por acá les recuerdo entonces, foro temático sobre convenio colectivo del trabajo y sobre la libertad sindical. Vamos a contestar estas cuantas preguntas y las vamos a compartir en el foro temático. Cada una de estas preguntas, todas, las vamos a compartir en el foro temático. Una vez compartidas estas respuestas, o las respuestas a estas preguntas, corrijo, las compartimos en el foro temático y para completar nuestra participación en el foro temático, vamos a realizar una retroalimentación a las respuestas dadas. Pues acá en la guía nos dice de 2 compañeros. Vamos a simplificar un poco allí la participación, porque entiendo que pues, está un poquito larguito la actividad. La actividad número 2 está larga, pues tiene 4 evidencias. Entonces vamos a concertar aquí o a consentirles que sea solamente una retroalimentación, pero la retroalimentación es un deber sí o sí para completar la participación en el foro temático sobre el convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical. Entonces nos dice acá, lineamientos generales para la entrega de la evidencia, participación en el foro, respuesta a las preguntas, que son estas, y retroalimentación a la respuesta por lo menos de otro forista o de otro compañero participante en el foro. Para su desarrollo, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio de la evidencia. Foro sobre convenio colectivo de trabajo y libertad sindical. GA1 210-201-501 guión actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Hasta allí las actividades para esta semana, estimados aprendices. Ya las evidencias 3 y 4 vamos a hacer acá un replanteamiento, teniendo en cuenta de que pues sí están bastante extensas estas actividades o las evidencias, perdón, de esta actividad número 2. Entonces, en la próxima sesión vamos a replantear el trabajo de estas evidencias 3 y 4. Hasta allí las evidencias 1 y 2 de esta actividad de aprendizaje número 2. Vamos a echar entonces un vistazo para recordarles a través de qué enlace o de qué manera vamos a cargar nuestras evidencias. Por acá en guía de aprendizaje, no entramos ya entonces a guía de aprendizaje 1, sino a las actividades derechos fundamentales. Entonces nos vamos acá a la actividad de aprendizaje 2, AA2. Y por acá entonces nos estará indicando para ir directamente a cada una de las evidencias. Evidencia 1, el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos de trabajo, y el foro temático sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Avanzamos entonces por acá, nos dice la actividad de aprendizaje 2, acá nos habla del informe sobre el trabajo decente, que son las preguntas del taller aquel que estábamos socializando en la primera parte de la sesión. Accedemos por acá al final, por acá nos dice ver evidencia.
Recuerden, estamos acá en el material de formación. No, perdón, no estamos en el material de formación, corrijo. Entramos fue acá a las actividades, actividad de aprendizaje 2, ¿cierto? Y se nos abrió por acá entonces cada uno de los recursos de las actividades propuestas o de las evidencias propuestas, perdón, para esta actividad número 2. Entonces, la evidencia 1 de esta actividad 2, vamos acá a ver evidencia y allí se nos va a desplegar el menú para poder cargar la evidencia. Por acá observo que ya algunos han ido cargando. La aprendiz Carolina Romero. En cuanto pueda vamos a evaluar su evidencia. Entonces, a través de este enlace ya está activo. Tenemos hasta el 17 de julio. Se aceptan entregas tardías sin ningún inconveniente para cargar esta actividad. Asimismo, pues entonces nos devolvemos por acá a las actividades, continuamos evidencia 1, continuamos a la evidencia 2, que nos va a abrir la posibilidad de ver el foro temático sobre la libertad sindical y el convenio colectivo de trabajo. Buscamos por acá el foro temático, convenio colectivo del trabajo, libertad sindical. Por aquí, entonces, entramos, responder. En un momento vamos a hacer la apertura del foro para darles a ustedes la bienvenida y recordarle la mecánica de participación en este foro temático. Como ya lo acabamos de ver, según la guía de aprendizaje, la forma en que debemos participar, contestar las preguntas, reitero, y retroalimentar a uno, por lo menos a uno de nuestros compañeros. No es límite que sea solamente a uno. La guía nos dice que a dos, pero por lo menos a uno de nuestros compañeros en el foro para completar nuestra participación. Y bien, estimados aprendices, vamos a dar por terminada la grabación de la socialización a esta guía de aprendizaje número 1, la competencia de derechos fundamentales en el trabajo, actividad de aprendizaje número 2, actividad de aprendizaje número 2 y la evidencia 1 y 2. Quedo a su entera disposición en el foro de dudas e inquietudes. Estaré atento a sus requerimientos y les deseo éxitos en el desarrollo de sus actividades. Vamos a suspender entonces la grabación, deseándoles a ustedes que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y reiterarle mis mejores deseos en el desarrollo de su proceso de formación.